Buenas tardes, amados y amadas. Que la paz de Dios abunde en el corazón de cada uno de ustedes. Para mí es un placer en esta ocasión traer un mensaje para edificación de cada uno de ustedes. También quiero que reciban de mi parte un feliz año nuevo y una gran y rica bendiciones. Que el Señor lo colme de bendiciones a ustedes y a cada uno de sus familiares. Me complace traer el primer video del año, que me demoré debido a alguna circunstancia de salud, pero gracias al Señor estamos un poco recuperados. Tuve un pequeño accidente, una pequeña caída. Aquí se ve la cicatriz y por eso estuve ausente, pero ya estamos presentes de vuelta con el fin de seguir dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. En esta ocasión, debido a la oportunidad, quiero traer un tema concerniente, un tema dentro de lo que tengo guardado o archivado, que mi desarrollo acerca del tema del miedo, análisis profundo en cuanto a lo que es el miedo, pero claro, la base bíblica la estaremos usando en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 27. Antes quiero orar a Dios para presentarlo. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, quiero darte gracias por tu amor y misericordia. Quiero darle muchas gracias por la oportunidad, Señor, Señor, que me da en esta ocasión de traer un mensaje para edificación de cada vida, Padre mío. Padre, bendice la vida de cada uno, Señor, y permite que este mensaje sea edificativo. Usted sabe que no tengo más que información que la que usted ponga a mi mente y la que voy a releer del análisis que he hecho acerca de este tema. Padre, bendice la vida de cada uno en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Trae orden, Espíritu Santo, y tu Espíritu Santo me llene de sabiduría de interpretación para desarrollar este tema. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es importante recordar que soy autor del libro titulado ¿Hacia dónde voy? Un libro el cual consta de 242 páginas aproximadamente, y está disponible. Si a alguno le interesa el libro, puede contactarme acerca de la importancia de la lectura de los libros que dan una gran enseñanza, y este un libro de superación personal que ofrece mucha sabiduría y mucha experiencia. Pues sin más preámbulo, quiero iniciar el tema de esta ocasión. Será el miedo. Y cuando hablamos del miedo, hay mucha forma o hay mucho concepto a nivel filosófico, a nivel religioso, a nivel social, a nivel ético. Hay mucha forma de interpretar el miedo. Y cuando hablamos del miedo, sabemos que es un sentimiento que se experimenta en algún momento de la vida cuando nos sentimos acorralados en alguna circunstancia que nos pone entre la espada y la pared y nos sentimos como sin una solución, y esto causa miedo. Pero ¿de dónde se origina el miedo? ¿Y cómo es que los seres humanos experimentamos este sentimiento de miedo, que es como un radar, una alerta? Es como algo que te dice que algo mal va a ocurrir o que está ocurriendo. Y
aquí he leído en el libro de San Juan, que es el cuarto libro de los 5 evangelios, donde vemos que Jesús, ya cuando va a ascender al cielo, antes de ascender, pero había dado la información a sus discípulos, y ellos se entristecieron y se angustiaron y sintieron miedo también. Miedo de perder a aquella persona con el cual ellos tenían una trayectoria y se sentían protegidos. Pero vamos a leer algunos términos con relación al miedo que he desarrollado sistemáticamente y ordenada, y lo he escrito con el fin de que la información vaya muy detallada y muy clara para que puedan interpretar. El miedo, la palabra miedo proviene del término latino que podría ser metus. Se trata de una alteración del comportamiento, del ánimo, que produce angustia ante un peligro o un eventual perjuicio, ya sea producto de la imaginación o propia de la realidad. ¿Por qué el miedo puede ser producto de una imaginación o producto de una realidad? Porque a veces las cosas virtuales, las cosas que ven nuestros ojos, a veces nosotros, dependiendo en el ánimo, en el estado de ánimo que nos sintamos o bajo la presión en la que a veces la vida nos pone, podemos convertir lo que ven nuestros ojos, la imaginación de lo que ven nuestros ojos, en algo que puede ser terrorífico y se puede convertir en un fantasma llamado el miedo. El miedo es un sentimiento que se desarrolla de forma rápida, y este tiene su origen que se da a conocer en las situaciones de peligros. El miedo, nació por causa del pecado del hombre, tiene su origen en la desobediencia, en la rebeldía a Dios. Esto le dio lugar a este factor llamado un sentimiento adámico, que es miedo, culpa y vergüenza. Desde que el hombre pecó, desobedeciendo a su Creador, cae a una naturaleza pecaminosa. Y el problema no es el pecado del hombre en sí. ¿Por qué nació el sentimiento del miedo? Porque el hombre no quiso asumir su responsabilidad ante una decisión que él tomó. Entonces se escondió detrás de lo que llamamos el miedo. Cuando el hombre desobedece a su Creador, y entonces el Creador viene a pedirle cuenta, el hombre empieza a justificarse y el hombre empieza a ocultarse detrás de algo que llamamos miedo. Porque cuando el Señor lo llama, el hombre dice: oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Aquí nace el sentimiento adámico, miedo, culpa y vergüenza. Pero nos vamos a enfocar en el miedo. Y el miedo, podríamos decir, disimula la realidad o disfraza todo a su paso. ¿Por qué digo que disfraza todo a su paso? Que destruye la vida de forma muy espantosa, va destruyendo todo por dentro, hasta robarse la paz interior. Y es cuando la persona cae bajo una depresión emocional y su propia sombra lo asusta. Hasta robarse la paz y el buen juicio cabal. El miedo es una característica del ángel de la muerte, es un fantasma. ¿Por qué? Porque el miedo se desarrolla y tiene muchas formas de cómo se puede desarrollar el miedo. Quiero especificar algunos, cómo destruye la vida. Ahora, el miedo empieza con un chiste de mal humor. Esto es una forma en cómo se puede originar este tipo de miedo. Un chiste de mal humor. Una señal diabólica, una mirada llena de terror gráfica o algún tipo de gráfico diabólico, porque hoy las redes están llenas de cosas que ven nuestros ojos y a veces no sabemos el contexto detrás de esa imagen, y a veces hay imágenes visuales que tragan el alma de la persona, mandándole una información a su subconsciente y desarrollando en él o activando el sentimiento del miedo, porque hay informaciones subliminales
que traen otra información detrás de la que aparentemente podemos escuchar. Entonces esas canciones subliminales de doble sentido emocionales son las que activan al subconsciente, y si el mensaje negativo, eso va a provocar el miedo o va a crear una ilusión que llamamos fantasma mental. Entonces aquí podemos ver cómo esto se puede desarrollar, y especialmente usan los malos recuerdos de la víctima. Estos son los pensamientos negativos, recuerdos del pasado, de algún trauma, y este espíritu ataca más a la mente complicada. Las mentes, hay mentes más fuertes que otras, hay mentes más débiles que otras, porque los pensamientos que controlan son los pensamientos negativos, porque hay personas que toda la vida viven culpándose, todo el tiempo viven culpándose y nunca olvidan su pasado, nunca olvidan sus propios errores, y a veces ellos quieren que Dios lo perdone, pero ellos nunca se perdonan, porque siempre están recordando sus errores, dándole vida a ese pensamiento, y ese pensamiento llamamos pensamientos controladores, a los pensamientos que el ser humano no puede evitar que su mente pase una y otra vez esos recuerdos. Entonces aquí se desarrollan los pensamientos negativos que van provocando dentro del subconsciente un sentimiento de culpa, un sentimiento de miedo y un sentimiento de vergüenza. Y aquí nace este sentimiento que llamamos el miedo. El miedo es como una mera ilusión de la realidad, un capricho del alma. Por eso dije que es como un capricho del alma, porque es cuando tu mente, por eso es cuando ponemos nuestra mente, por eso la Biblia dice, donde esté vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro. Donde esté tu mente, allí estará todo tu cuerpo. Si tu mente piensa algo, así mismo va a seguir el pensamiento con eso ahí en tu mente, y no va a poder evitarlo. Por eso es importante entender que debemos de siempre oír cosas positivas, leer cosas positivas, y antes de irse a acostar, incluso los adolescentes, las personas ya inteligentes o que estudian psicología, tratan de leerle un libro, o de que sus hijos no vean informaciones que se le queden en su subconsciente, y luego se van a la cama a dormir, porque los sueños se asocian a la realidad. Entonces a veces soñamos lo que ven nuestros ojos, lo que pensamos y lo que escuchamos en el día entero. Y todo eso es una mezcla de información que esa información va dirigida al subconsciente, y eso es lo que hace realidad a los sueños y le da vida a los sueños. Porque nosotros vivimos una realidad de lo que vemos. Es más que una ilusión a la realidad. La realidad que vemos se materializa a nuestro pensamiento, y nuestro pensamiento lo ve, lo sueña, lo siente, porque eso es lo que experimenta en su entorno social. Por eso es importante saber qué escucha tu oído, qué ven tus ojos. Y antes de irte a acostar, por eso hay que evitar acostarse enojado, incómodo o con hambre. Porque cuando te acuestas enojado, incómodo, con hambre o airado, eres susceptible a un ataque diabólico y también a una visitación de espíritu inmundo que llamamos, que se meten en los sueños. Por eso hay que evitar, por eso que la mayoría que se acuestan con mucha hambre, a veces no pueden dormir, y cuando duermen sueñan muchas cosas sin sentido. También hay personas que se acuestan enojados o incómodos con alguien y no se dan cuenta que eso le provoca un problema a ellos mismos, porque eso le manda una información a su consciente, a su cerebro, y entonces le dice que todo anda mal, que hay un problema, y eso se materializa en la realidad del ser humano y tú lo sueñas. Entonces ahí es que vienen los problemas emocionales, la taquicardia, aquí que vienen las depresiones, porque esos pensamientos se van arraigando al corazón y van creando raíz de amargura hasta el punto en que la persona se complementa con lo que piensa, con lo que ve y con lo que oye en sus oídos. Por eso es importante entender de dónde viene. ¿Por qué Adán desarrolló el sentimiento del miedo? Porque él no fue responsable de enfrentar el problema, sino que él se escondió. Como hay personas que cuando hacen algo, en vez de asumir su responsabilidad, se esconden.
Entonces detrás de que se esconden, en ellos nace un sentimiento de miedo, porque se están escondiendo de algo, tienen miedo a algo, y esto es donde nace el miedo. Es simplemente, el miedo va donde se le abre la puerta. Pero cuando tú enfrentas cualquier situación y admites tus errores, ya el miedo no puede entrar, porque ya tú confrontaste esa realidad y le dijiste a esa realidad que tú eres consciente de ella, y ya el miedo no puede desarrollarse en ti, porque es un sentimiento que nace por la culpa. Entonces vamos a seguir desarrollando. Es importante entender cómo se da existencia al miedo. También la mente ociosa y creativa van desarrollando ideas imaginarias hasta que se topan con un pequeño error, y va teniendo preguntas sin respuesta, hasta que se va enraizándose, y cuando se descubre es falso y muy desconsolador, y esto asombra y le da lugar al miedo. Cuando una persona, hay personas que viven, por eso hay algo que dice en la Biblia: no viva de sueños ni de ilusiones, vive la realidad. Porque cuando vivimos de una imaginación, o de una ilusión, o de una pasión, o de una emoción, cuando ese sentimiento o ese encanto se va, o cuando nos apegamos a algo que nosotros quizás no queremos reconocer, que nosotros no somos dueños, ni que siempre eso estará con nosotros, o que simplemente es de paso, algo temporal, pero cuando nos apegamos a algo que sabemos que no hemos echado raíz, que no hemos trabajado para que eso se mantenga con nosotros, o que estamos falsificando la idea de algo que es un proyecto, de algo que creemos que lo hemos realizado, y no es más que una ilusión de nuestra mente para engañarnos nosotros mismos y hacernos creer que sí, que hemos logrado algo. Cuando despertamos esa realidad y vemos la consecuencia de esa realidad, entonces ahí entra el miedo, porque sabe que detrás de un error viene una consecuencia emocional, o una consecuencia en lo social. Pero todo lo que experimentamos se manifiesta, sea emocional, o sea en lo social, o en lo que pueda tocar nuestra mano. Pero todo lo que experimentamos está aquí dentro de nuestra mente, y nada pasa por desapercibido. Lo que pensamos y a lo que le damos más énfasis, a lo que le damos más importancia, desarrolla, se materializa, y podemos ver casi como que si fuese en la vida real. Por eso es que casi la mayoría de personas se comporta, actúa como vive, como siente. La persona, tú puedes ver la paz emocional en sus ojos, o cómo se comporta en su sociedad, y cómo él se comporta, así está su mente. Porque el miedo hace que el ser humano viva buscando alternativa, o buscando autodefensa, y a veces mayormente la mayoría de personas que viven con miedo son personas que viven en contra de su prójimo, y que viven en controversia, porque son personas incapaces de vivir una realidad basada en la paz emocional. Y estas personas que son conflictivas, amargadas, arruinados, tratarán de hacer sentir a los demás lo que ellos sienten. El miedo, porque el problema no está a la persona a que ellos atacan, sino el problema está dentro de ellos mismos. Ahora depende de ti que tú te dejes influenciar. Por eso es necesario evitar las malas conversaciones y personas iradas, incómodas. Trata de irte del lado de ese tipo de personas, porque te va a transmitir esa información y te la va a mandar subconsciente, y luego tú vas a ser parte de una mala experiencia en los sueños por causa de un individuo que quiso transmitirte sus miedos, sus temores. Porque esos tipos de personas viven asustados. Entonces el miedo es un sentimiento de culpa y de vergüenza. La mente piensa muchas cosas. No puede pensar cosas buenas, a veces cosas malas. Controlar lo que se piensa no se puede. Pero sí podemos tomar decisión de que si le damos vida a lo que llega a nuestra mente, o si ignoramos lo único es porque la mente es como un disco duro, una computadora. No podemos evitar que vengan los pensamientos, pero sí podemos minimizarlo, tratando de darle más importancia, más prioridad a las cosas buenas. Por eso se dice
que cuando estés molesto o cuando te sientas mal, acuérdate de los momentos más buenos en la vida que tú has tenido, para que tú contrarrestes el mal con el bien. O sea, los malos pensamientos, contrarrétalos pensando en las cosas buenas que te han ocurrido. Porque esta es la única forma, estar negativo y positivo. Entonces, en su caso, esta clase de persona pertenece al tipo de individuo en la clase del que declaré en el primer tema. Este es un ser con una mente muy compleja y piensa muchas cosas, pero o sea, a veces hay que aprender a silenciar nuestra mente, porque a veces hay personas que no descansan mentalmente. O sea, ¿por qué digo no descansan mentalmente? Porque a veces están acotados, están sentados, pero su mente está trabajando bajo una información, varias informaciones, una secuencia de informaciones que no lo dejan tranquilo. Y cuando esas personas no pueden controlarlo, tener dominio propio y no pueden silenciar su mente, a veces caen bajo ansiedad, bajo estrés, no pueden dormir. Le produce insomnio, dolor de cabeza, porque no pueden controlar su mente, sino que su mente lo controla a ellos, porque no han desarrollado dentro de sí lo que se llama un dominio propio, la capacidad de ignorar. Porque le voy a dar un secreto del reino espiritual. El mismo Dios dice: no me acordaré más de vuestro pecado. Dice: lo echaré en el fondo de la mar y no me la única solución es no acordarse, ignorarlo. Cuando aprendemos a ignorar los pensamientos, las cosas que no nos suman, es cuando no le damos importancia y estamos diciéndole: tú no tienes lugar en nuestra vida. Entonces el Señor dice: no me acordaré de vuestro pecado. Por eso hay culpa falsa, porque hay personas que viven toda la vida culpándose de algo que ellos no pudieron hacer en la vida o de algo que hicieron mal. Pero la Biblia dice bien claro que cuando nos humillamos delante de Dios y pedimos perdón por nuestro pecado, dice: ustedes piden mal y oran mal, porque ustedes piden algo, pero hay algo de ustedes que lo hace sentir culpable aún y ustedes no se perdonan. ¿Y cómo ustedes creen que Dios lo va a perdonar si ustedes no se perdonan y viven con ese miedo por una culpa que lo hace vivir bajo una vergüenza? Entonces, dice la Biblia: borraré vuestro pecado y no me acordaré más de ello. O sea, no importa cuán grande sea tu pecado como para que Dios no lo perdone, pero tienes que aprender a reconocer que tiene que perdonarte para que tú venzas ese miedo. ¿Y qué estaba pasando con los discípulos? Los discípulos de Jesucristo estaban experimentando un momento de angustia y de desesperación, porque el maestro ya estaba a punto de culminar su ministerio y de ir a la cruz a morir y luego de irse al cielo, porque él vino a cumplir una misión. Pero los discípulos no se habían dado cuenta de que ellos tenían que ser independientes, autónomos de su propia vida, arquitectos de su propio destino. Porque ellos dependían solamente del maestro. Y cuando el maestro le dijo que se iba, ellos se turbaron. Y él le dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es como cuando una persona se siente incapaz de vivir y que necesita a alguien en su vida. Cuando no somos autónomos, cuando no somos independientes, cuando creemos que no podemos subsistir por nuestra cuenta, o sea, primero con Dios, y alguien se separa de nuestra vida, sentimos miedo porque creemos que no podemos seguir continuando, porque nos sentimos incapaz de poder nosotros seguir continuando. Entonces, por esto, vemos aquí que el Señor le dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Por qué? Porque aquí nace este sentimiento. Ahora, hay personas que tienen miedo a no lograr una carrera profesional, miedo a que quizás mueran sus padres y quedarse solos. Hay otros que tienen miedo a ser abandonados por su pareja. Hay personas que quizás han alcanzado un estatus en la sociedad y tienen miedo a caer a la bancarrota, miedo a que su proyecto se vaya por el suelo, miedo quizás a no lograr una meta que se han propuesto. Pero el miedo podemos convertirlo en una energía
que nos dirija, que sea una energía que nos impulse, que nos motive a poder lograrlo. No debemos usar el miedo como un atajo que nos limite, que nos haga sentir como que no podemos. Tenemos que agarrar este sentimiento del miedo y convertirlo, dirigirlo a una energía positiva, como un refuerzo emocional para decir tengo que lograrlo, una fuerza de voluntad que te diga tengo que tratar de lograrlo. Cuando aprendamos a usar las cosas negativas y a convertirlas en energía positiva, entonces por más problemas que tengamos, parecerá que no lo tendremos. Porque cuando tú venzas los problemas mentales, tendrás capacidad para enfrentar los problemas sociales. Porque si te cargas de los problemas mentales por los problemas sociales, al fin y al cabo no podrás resolver nada y morirás por un infarto o una depresión. Pero primero necesitas tener una mente fría, una mente con capacidad emocional de poder analizar, y cuando alcance la paz mental, entonces podrá tener la paz emocional y social, y podrá descubrir que el miedo simplemente es una ilusión que se arraiga a un sentimiento que experimentamos los seres humanos. Por eso es importante entender que el miedo no es que es malo en cierto punto. El miedo se activó cuando el hombre cometió una falta, porque el miedo como un radar, como una alarma, como un 911, que te dice hay emergencia, hay problema, hiciste algo que no debiste hacer. Es como el miedo va asociado a la conciencia, que te dice, o los remordimientos, que hiciste algo que no tenía que hacer. El miedo no tenemos que verlo como un agente negativo, tenemos que verlo como un sentimiento, como un botón de alarma que nos avisa cuando hicimos algo incorrecto, porque a veces la mente nos engaña y a veces hacemos algo y creemos que lo hicimos bien, y cuando reflexionamos decimos lo hice mal. O en la noche, como dice la Sagrada Escritura, el Espíritu de Dios nos enseña, nuestra conciencia activa ese sentimiento a la conciencia y te dice, mira, ofendiste a fulano, hiciste esto mal, no debiste hacer esto mal, y se siente un miedo, una culpa y una vergüenza. ¿Por qué? Porque tú sabes que hiciste algo incorrecto. Pero no es para que tú te sientas culpable como para no perdonarte, es para que tú cada día trates de mejorar la forma de cómo tú vivas, para que tú cada día trates de ser mejor persona en tu sociedad. Esto es para que tú cada día reconozcas tu fortaleza y tus debilidades. Habrá una continuación de este tema. Quiero dejarlo hasta aquí porque quiero hacer una serie de este tema, ya que es muy amplio. Te invito a que me siga y te suscriba, le dé like a los videos y comente, y espera la segunda parte del sentimiento llamado el miedo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.